Hola, la epilepsia es una enfermedad neuronal que ocasiona descargas eléctricas en el cerebro. Nuestras neuronas se comunican a través de señales eléctricas, pero cuando los niveles de calcio, potasio y fósforo varían, las neuronas al recibir esta señal eléctrica reaccionan excitándose o inhibiéndose. Cuando un grupo de neuronas se excita o inhibe al mismo tiempo, provoca una tormenta eléctrica. Y en la parte del cerebro donde ocurre este colapso neuronal, no hay un buen desempeño de sus tareas motoras hacia el resto del cuerpo. A todo esto le llamamos una crisis epiléptica. Las personas tienen diferentes consecuencias: alteraciones en los movimientos corporales, en la conciencia, en las sensaciones y en el comportamiento. Hay una pérdida de conocimiento y movimientos bruscos anormales. Aunque una crisis epiléptica le puede suceder a cualquier persona, son más vulnerables los niños porque su cerebro está en un proceso de desarrollo, y los adultos mayores porque su cerebro está desgastado. ¿En qué parte del cerebro ocurre esta crisis epiléptica? En el lóbulo frontal, que es el responsable de la expresión motora del habla, incluyendo fluidez verbal, procesamiento fonológico y gramatical, y atención durante el habla. ¿Cuáles son las causas? Según investigaciones médicas neurológicas, el 50% de la epilepsia no tiene una causa específica, pero el otro 50% se debe a diferentes factores, entre ellos la influencia genética. Algunos tipos de epilepsia suelen ser hereditarios, y algunos niños durante el proceso de desarrollo en sus cambios cerebrales pueden adquirir la epilepsia no necesariamente heredada de sus padres. Otra de las causas de la epilepsia puede ser un traumatismo craneal por accidentes automovilísticos, golpes, choques, caídas que impacten el cerebro. Factores en el cerebro como tumores, alteraciones en los vasos sanguíneos, secuelas posteriores a un evento vascular cerebral y algunas enfermedades vasculares. Por infecciones como la meningitis, VIH, encefalitis viral o algunas infecciones parasitarias como la sinurosis o la esquistosomiasis. Es un parásito que se encuentra en las aguas dulces. Cuando la persona tiene contacto con estas aguas contaminadas por las heces y orina de este animal, le puede dar epilepsia, porque este es un gusano que forma quistes, bloqueando el fluido de líquidos alrededor del encéfalo. Otra de las causas puede ser unas lesiones durante el nacimiento por infecciones de la madre, una mala nutrición o la encefalopatía hipóxica, la cual es una falta de oxígeno y un limitado fluido de sangre al cerebro del bebé. Hay unos factores desencadenantes o factores de riesgo: las personas que consumen alcohol, sustancias psicoactivas, drogas y personas dosificadas, las cuales sufren de epilepsia. No se toman la medicación, ingieren alcohol, consumen sustancias psicoactivas, pueden inducir a que vuelvan a presentar otra crisis epiléptica. Otro de los factores desencadenantes: aquellas personas que tienen trastornos o alteraciones del sueño. El estrés es otro factor desencadenante de la epilepsia,
La deshidratación también es otro factor de riesgo para la epilepsia. Hay unos signos y síntomas los cuales podemos identificar cuando una persona tiene epilepsia o ha entrado en esta crisis. Movimiento de la cabeza y de los ojos hacia un mismo lado. Disartria, una dificultad para hablar y articular bien las palabras. O cuando esta persona ha entrado en crisis con unos gritos explosivos como blasfémicos o risas. Postura corporal anormal, un brazo extendido mientras el otro está flexionado. Aunque en algunos casos es difícil diagnosticar la epilepsia porque se puede confundir con problemas psiquiátricos o trastornos del sueño, el médico observará signos y síntomas, estudiará la historia clínica del paciente y realizará un examen físico. Y en algunos casos se hará una evaluación neurológica, donde se medirá la fuerza muscular, habilidades sensoriales, audición, habla, visión y la coordinación y el equilibrio del paciente. Hay unas pruebas en el diagnóstico o exámenes como el electroencefalograma, que mide las descargas eléctricas y el funcionamiento del cerebro. La resonancia magnética, que nos identifica lesiones, malformaciones o alteraciones cerebrales. En el tratamiento se usan ciertos medicamentos anticonvulsivos según el tipo de epilepsia. Debemos de tener en cuenta que esta medicación tiene efectos secundarios como la somnolencia o pérdida de memoria. Y como parte del tratamiento también en ocasiones se requiere la cirugía. Estas personas que se someten a este tipo de procedimiento van a necesitar medicación de forma constante y permanente, pero en menor dosificación. Cuando nos enfrentemos con un paciente con epilepsia, es importante seguir unas recomendaciones para cuidar y preservar nuestra integridad y la integridad del paciente. Debemos mantener con la persona cuando esté presentando esta crisis, evitar montoneras de personas alrededor porque el paciente en este estado de convulsión necesita más oxígeno. Debemos mantener la calma y tranquilizar a las demás personas que están alteradas ante la situación. Generalmente una crisis epiléptica dura alrededor de 2 minutos. Después de esto, el paciente entra en un estado postvital donde queda atontado, somnoliento y confuso. Después de la crisis epiléptica debemos acostarlo o sentarlo en un lugar seguro, libre de todo peligro, retirarle aquellos objetos peligrosos que tenga en su cuerpo como anillos, relojes, pulseras, cadenas, objetos duros o filosos que puedan atentar contra su integridad. Debemos explicarle al paciente lo ocurrido en términos muy sencillos para que él nos entienda. No debemos de hacer lo siguiente: tratar de sujetar a la persona o evitar que ella se mueva. Debemos buscar acomodarlo en posición lateral para conservar su integridad. No debemos ponerle nada en su boca porque se puede afectar sus dientes o la mandíbula, o puede atragantarse evitando su respiración y ahí complicamos más la situación. Es importante buscar atención médica si la convulsión dura más de 5 minutos. Muchas gracias por ver el video. Este es un video didáctico e informativo. Cuando veamos a una persona de nuestro entorno con estas crisis epilépticas, debemos mantener la calma y seguir las recomendaciones descritas en el video. Y recordemos que a través del movimiento, si actuamos en forma rápida, podemos salvar la vida de un paciente epiléptico.